el proceso de la materia es eterna, etc. Es que cualquier argumentación siempre va a tener su Contraargumentación. contraargumentación. Por eso en el medio aparece la fe. Si no, si una creencia fuera fundamentable completamente, sin la intervención de la fe en el medio, sería una explicación científica, te diría, porque es argumentativa. Sí, igual, si no aparece la fe... Igual la argumentación científica también presupone un grado de fe también, ¿no? Bueno, porque se llega a encontrar lo que uno quiere también en la realidad, ¿no? Pero de todos modos, más allá de entrar en ese tema, yo creo que hay un argumento acá que no es muy fuerte, digamos, no parece muy fuerte, ¿sí? Y obviamente que dice, el pecado es lo que impide que las personas puedan ver a Dios. O sea, yo esperaba que Teófilo le argumentara, por ejemplo, como dice ella, no, Dios se puede ver por medio de lo creado, porque las cosas invisibles de Dios, como Pablo argumenta. Ahí le pone una pared y chao. Claro, acá le está diciendo, si vos querés ver a Dios, primero dejá de practicar el pecado. No es no parece ni positivo el argumento. De hecho, fue muy criticado por Teófilo, por muchos escritores católicos que critican esa forma de responder. Hoy les digo a ustedes, muéstrenme a su Dios, que ustedes me van a dar otro tipo de argumentos o no. Sí. A Dios no le debe haber gustado. ¿Cómo? A Dios no le debe haber gustado tampoco la vida. No sé, habría que... No sé, lo que sí sé es que ustedes me dirían, bueno, Dios se conoce por medio de la creación, ¿sí? Dios se conoce, podríamos citar incluso el hecho de que se haya hecho hombre la persona de Cristo, Cristo como ser histórico, en quien se cumplen todas las profecías, o sea, podríamos haber ido por otro lado, pero él salió por ese lado. Es como diciendo, bueno, vos querés que yo te muestre a Dios, vos mostrame a tu hombre. Es como que alguien nos diga eso y nosotros digamos, bueno, ¿y vos por qué no me mostrás al hombre? Mirá lo que es el hombre, vive en pecado, vive en fiestas lujuriosas, mirá lo que es la humanidad, el mundo está en guerra. Sería como que... Es un facilismo, me parece, interpretativo. Bueno, no nos gustó el argumento. No nos gustó ninguno, por lo que veo, así que no pasa nada. Bueno, la forma de Dios. Y acá, claro, Autólico le está pidiendo que le muestre a Dios en forma tangible, digamos, como si fuera una estatua o algo. Entonces, como él le va a hablar de la forma de Dios, Dios no tiene forma material, ¿sí? Me dirás entonces, ¿tú qué ves? Explícame la forma de Dios. Escucha, hombres. La forma de Dios es inefable e inexplicable, imposible de ser vista por los ojos carnales, porque Dios es, por su gloria, incomprensible, por su sabiduría, inigualable, por su bondad, inimitable, por su beneficencia, inenarrable. Bueno, no dijo tampoco, insisto que sí, cualquiera... Pero él tiene un poquito más de fuerza Sí, a ver. porque al menos caracteriza a Dios como magnífico y todo. Claro, bueno, sí, pero ves, sigue insistiendo en que los ojos carnales no pueden llegar a contemplar lo que Dios es en sí, podríamos decir, ¿sí? Y más cuando esos ojos carnales están atravesados por el pecado, que es lo que insiste Teófilo. Ahora, contra Teófilo podríamos decir que aún nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo tampoco podemos dimensionar lo que Dios es en sí mismo y no vivimos en pecado. Para nosotros también Dios sigue siendo todo esto. Cuanto más para aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Nosotros que vemos a Dios, entre comillas, con ojos espirituales, no podemos dimensionar lo que Dios es en sí mismo. Por eso el apóstol Pablo decía, en parte conocemos, ¿no? Solo conocemos una parte de lo que Dios es. Lo suficiente para nuestra salvación y santificación. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que algunos dicen que hace justificar el logos encarnado. Porque si no, nunca íbamos a poder tener cercanía con Dios y nunca lo íbamos a conocer, ni ver la forma, ni entenderlo, ni nada. Entonces hizo falta alguien intermedio, casi un demiurgo, como para que podamos
entender a Dios, ¿no? Sí. Es Sí, decir, sí. el logos encarnado, Que Cristo un poco nos tiene ese criterio, que sea hace, visible. Cristo nos hace cognoscible a Claro. Dios. ¿Sí? Claro. Por eso Pablo dice que la imagen visible de Dios invisible. Invisible. Sí, en parte conocemos lo que Dios es por medio de Cristo. Claro. Muy bien. Sigamos. Bueno, y acá empieza a hablar de características de Dios. ¿Sí? Todas estas las conocen ustedes. Salvo una que inventa acá que vamos a ver. No tiene principio. Aucio sería. Sin sustancia, digamos. No tiene principio. Porque es un Como es ausia. Aucios. Ausios. Sin sustancia. Ah, sí, sí. Porque es increado, o digamos, está más allá de cualquier concepción de sustancia. Digamos. Inmutable, porque es inmortal. Su nombre de Dios le viene de haberlo él dispuesto todo sobre su propia seguridad. Y de serim, que es correr. Tiene todo lo novedoso, ¿no? Y correr es moverse, y mover, y obrar, y alimentar, y proveer, y gobernar, y vivificarlo todo. Una concepción de Dios más bien a la judía. No ese Dios abstracto de los griegos. El Dios que concibe Teófilo es un Dios que corre, que obra, que se mueve, Está activo. que está activo, que no deja también de subrayar el aspecto antropomórfico de ese Dios, ¿no? Claro. Porque en Que tiene realidad, manos, que se mueve, que corre. en realidad Dios es inmóvil, ¿no? Dios Es inmóvil, no se mueve. sustancialmente no. Solamente pensar una cosa para ejecutarla, que tiene que moverse. Lo que pasa es que hay Justamente si se Ese es mueve, el Dios de Aristóteles. si se mueve justamente no es Dios. Porque Pero- el movimiento significa imperfección, entonces no Claro, puede tiene que ser. moverse porque si no, no lo puede hacer. Pero entonces, A ver, salir un poquito de... bueno, Para que acá nos vamos a meter en un tema Un tema. muy escabroso. Pero bueno, nos metemos, ya estamos acá igual. A ver, Hasta el asado hay siempre. claro, hemos llegado hasta acá, así que sigamos. Pero yo soy Dios, pero estoy así. Sí. Te estoy mandando un terremoto, pero estoy así. No, bueno, O no. sea, bueno, una forma de decir. Hoy voy a llorar, estoy así. yo creo que Dios es un Dios Bueno, a ver. activo. ¿Cómo? En cambio, si Dios yo es un Dios activo. tengo que hacer algo para que llueva, no soy Dios, no soy tan poderoso. Entonces, para que llueva, bueno, tengo que correr esta nube, tengo que hacer esto. Ah, vos decís que un Dios que se mueve no es tan poderoso. ¿No? Sí, porque Bueno. si yo fuera tan poderoso con un solo pensamiento, haría lo que quisiera, si fuera Dios. En cambio, si yo me tengo que mover para que pase algo, Dios es un motor inmóvil. Dios es, Tomás de Aquino. Dios es lo que hace mover las cosas, pero Él no se puede mover. Si se mueve hay imperfección. Si hay Pero- cambio de Pero no hay cambio sustancial en Dios. claro. No. O sea, no hablamos de un sustancial movimiento de no. sustancia. No. Estaríamos hablando de otro tipo de movimiento. El movimiento que se ejecuta en un ser que es espiritualmente libre también. Porque Dios es libre, se mueve. El cambio sería No la sustancia no, porque Dios no cambia. A ver, El cambio sería extrínseco, digo yo. a ver. ¿En qué sentido? Porque obviamente nosotros hablamos de nociones de tiempo, pero Dios no está limitado a la correr, es una noción que está bajo de la categoría del tiempo, digamos así. Y Dios no estaría, trasciende el tiempo incluso en ese sentido. Lo que pasa es que Entonces el cambio sería, el cambio sería extrínseco, por eso sería un antropomorfismo, digamos, en el sentido que nosotros lo vemos como corriendo. Pero Dios no correría porque eso está limitado a nuestro plano. No, aparte, en la eternidad no tiene sentido correr. Claro. Porque Dios- correr hacia dónde, ni hacia atrás ni hacia adelante. No podés correr. Dios Pero bueno, no se mueve ni actúa. es la manera hebrea también de concebir a Dios, ¿no? Claro. Por eso, de vuelta, vuelvo a lo anterior, por eso nos falta el logos, que es el que se mueve y el que interviene. Pero Claro, Dios claro. padre no. Claro, el que interviene en la concepción cristiana es el Cristo. Dios Claro, crea por es el medio Logos. del Hijo. Es No el solo Logos. en la concepción griega también. Claro, por medio de él, en él y para él, dice el Claro. apóstol Pablo. O sea, no es el Dios el que se mueve. Y los griegos también decían eso. A ver, Dani, creo que el truco Es la razón. Sí, estamos para pensar distinto. Sí. ¿Qué dice Génesis? ¿Cómo se creó el hombre? A imagen y semejanza de Dios. Sí. Entonces, si tenemos cabeza, torso, piernas y brazos, y se supone que somos a imagen y semejanza de Dios,
se supone que algo que es semejante a otra cosa debe tener características semejantes. Sí, pero ahí la imagen es interior, es espiritual, no es física. Sería pecador Dios entonces. Porque Dios, la Biblia al menos de Dios dice tres cosas, que es luz, Zoé, Dios es amor, agape, agatos, y Dios es espíritu, neuma. Y las tres cosas no tienen nada que ver con algo tangible, con algo físico, corporal. Claro. Con lo cual, Dios es Sí, espíritu. no, tranquilo. Dios es espíritu, si es espíritu no corre No ni puede salta tener ni forma, baila. no puede parecerse al hombre. Ahora, que nosotros tratemos de entender el mover de Dios de esa manera es lógico porque está dentro del lenguaje de los sentidos. Correcto. Nosotros no podemos entender a Dios de otra manera que no sea atribuirle conceptos que pertenecen al lenguaje humano. Pero Dios no está limitado al lenguaje de los sentidos. ¿Sí? Eso lo vieron muy bien los de la teología negativa, ¿no? Claro. El pseudo Dionisio, sobre todo, que no fue el que se convirtió en Pentecostés, está desmentido en el Arócodio, sino que fue otro pseudo del siglo VI. Él escribe en los nombres divinos, él explica muy bien en qué sentido hablamos de los que llamamos los antropomorfismos. Así que, bueno, se abrió y no vamos a escuchar nada. Bueno, igual podemos debatirlo. Yo creo que Dios es inmutable en términos de sustancia, la sustancia de Dios no cambia, pero que de Dios sí toma decisiones, porque Dios no deja de ser un espíritu libre, digamos, toma decisiones, piensa. Si no, ¿cómo lo definiríamos? ¿De un Dios que no piensa? Un Dios que está ahí y no se mueve. Ese es el Dios de los epicúreos, el Dios de los cristianos. Parece que, por lo menos si van a leer el Antiguo Testamento, Dios se encarga de tener cierta relación con los hombres. No le hace mover las cosas. Se aparece a los hombres. Pero mirá que muchas de esas epifanías en realidad dicen que es el Logos. Sí, bueno. Por ejemplo, que yo no lo he estudiado, Sí, pero lo he leído hace muy poquito. Por ejemplo, Dios hablando con Adán y Eva, no era Dios, dicen, era el Logos. Sí, muchos de los padres de la iglesia siempre hablan de la segunda persona. Bueno, Padre entonces bueno, no sé. No, pero está bien eso, pero lo que digo es que... internas, no eso de que Dios... vuelvo al concepto. Si Dios se mueve, si Dios actúa, es porque no ha llegado a la perfección. No, Sí. no. Esa pregunta se la hacen, me estoy acordando se la hacen a San Agustín en los últimos libros de las confesiones. Sí. Se lo hace justamente un ateo. Le está diciendo, niega que Dios pueda moverse y actuar, porque si no dejaría de ser inmutable. Claro. Y San Agustín le responde... Eso es lo que pienso yo. Bueno, pero San Agustín le responde con la lógica de la libertad, digamos. O sea, Dios tomó decisiones en el Antiguo Testamento. Decidió destruir a la raza humana y salvar a Noé y a la familia y a los animales, y a ciertos animales. Digo, tomó decisiones, y tomó decisiones es un ser libre. Eso no implica un cambio de sustancia. Dios es, por naturaleza, por esencia, siempre es lo mismo. Lo que cambia es las decisiones que Dios toma. No tiene que ver eso con el cambio sustancial. Es como el ser humano. Yo sigo siendo un ser humano, de naturaleza humana, y a veces tomo decisiones correctas y otras son incorrectas. Pero las decisiones que yo tomo no anulan ni invalidan la naturaleza humana que yo tengo. A ver, nosotros normalmente, en esencia, es al revés de lo que pensamos. Nosotros pensamos que la visión que tenemos de Dios es lo que Dios se muestra. En realidad es lo que vamos descubriendo de Dios. En realidad nosotros somos los que vamos haciendo la imagen de Dios, o vamos haciendo Dios a nuestra imagen. Es al revés. No es que Dios nos hizo a su imagen, nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen. No, eso ya... ahí ya... O leíste a Feuerbach o Marx ahí. Porque Feuerbach diría lo mismo. Feuerbach fue uno de los filósofos materialistas que escribió La esencia del cristianismo, precursor del marxismo. Marx le debe mucho a Feuerbach, y diría lo que dijiste vos. Porque seguidamente dice, el Dios no crea al hombre, sino el hombre crea a Dios. La imagen, ¿no? La imagen. ¿No? Bueno, pero no creo que sea así. Yo creo que Dios, como ser libre, toma decisiones, y siempre son justas las decisiones, ¿no? Pero que toma decisiones. Por eso, Él no tiene posibilidad de elegir entre dos decisiones. Él puede tomar una sola decisión, que es la perfecta.
No hay posibilidad. Pero, por eso no puede haber pero vos cambio. decís que las decisiones que Dios toma A ver, no discúlpame, dependen si de la Dios actitud toma- que el hombre tenga para con él. Discúlpame, si Dios toma ¿Qué decisiones, pregunta esta? si Dios toma decisiones quiere decir que tiene que elegir. Sí. Y Dios no puede elegir. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y siempre lo que va a Pero- hacer es la perfección. pero que alguien- No hay elección. No, pero puede No elegir. puede, no puede haber dos cosas perfectas con respecto No, a pero un puede mundo. elegir entre cosas buenas. Nadie está diciendo que elige entre los malos y bien. entre las buenas tiene que elegir la más buena. Bueno, ¿y qué te Entonces no hay elección. Porque naturalmente, por la naturaleza de Dios. Pero acá voy a tirar otra pregunta yo, porque es un tema interesante. Otra pregunta. ¿Las elecciones de Dios no dependen a veces de la actitud que el ser humano tenga? Ah, entonces ¿de quién depende? Está bien, No, ahí Dios lo puede, está perfecto. Dios puede modificar Está una decisión perfecto. en base a la actitud que ve en el ser humano. De hecho, en la Biblia hay un montón de ejemplos. ¿Qué pasaba cuando era a Moisés que levantaba los brazos? Sí. Prevalecía en la batalla. Sí. Y cuando bajaba los brazos, ¿qué pasaba? Claro, por eso digo que Entonces- Dios sea inmutable en cuanto a la naturaleza y Dios sea un ser perfecto no significa que Dios no actúe, que Dios como ser libre no intervenga en las decisiones del hombre, digamos. ¿Sabes? Aparte, las decisiones no serían en ese sentido solamente en un ámbito moral, de bueno y malo. Serían decisiones en crear un mundo o no crearlo. Crear agentes libres o crear agentes autómatas, digamos, en ese sentido. Las decisiones no se limitan solamente a un ámbito de si voy a hacer algo bueno o malo. Se Sí, refiere sí, a... no, todo tiene, desde nuestra posición, cuando ponemos a hablar, ¿no? Pues nosotros no estamos en el nivel de Dios para poder entender su mente. Desde nuestro pensamiento siempre tenemos que decir que es algo bueno o malo, o menos bueno si querés, no sé, como quieres. Y a Dios, ¿qué le hacemos elegir? Lo único que puede elegir, Él no tiene libertad para decir hago esto o hago esto otro. Él tiene que hacer siempre lo mejor, entonces no hay elección. Pero en ese Entonces sentido, está limitado en ese sería sentido. una propiedad de Dios. Es increíble lo que que digo. Dios esté limitado Sí, es a no increíble poder- creer lo que vos decís. Eso es lo que es increíble. que Dios esté Y bueno, limitado. esa es la lucha. Porque lo mejor es decir Dios es como nosotros y se equivoca y toma decisiones. No. Yo te hablé de dos cosas. Una cosa es la inmutabilidad sustancial. Dios por esencia es superior al hombre, porque es el creador. O sea, la esencia divina es perfecta, es eterna, es inmutable, etc. Y otra cosa es que Dios toma decisiones e interviene en cada cosa creada. Intervino en la creación de los ángeles, condenó a Satanás y a los ángeles que se fueron con él. Tomó decisiones. Va a intervenir en las decisiones que tomaron los seres humanos, porque algunos van a ser condenados al fuego eterno. Va a ser juzgado el ser humano. ¿De quién depende ser condenado al fuego eterno? ¿De Dios? Bueno, No ahí, es la decisión de ahí Dios. si querés nos metemos en otra discusión No es la decisión de y no me Dios. podemos Es responderlo. tu decisión. Por ahí, pero ahí lo respondemos, ¿del lado del calvinismo o de qué lado querés responderlo? Por eso. Porque depende del lado que estés ahí. Sí, por eso, pero no es de decisión de Dios si yo soy condenado o no soy condenado. Es decisión mía. ¿Yo me condeno o no me condeno? Podría ser una lectura. Como una forma No, no de es una albedrío. lectura. ¿Cómo? Una manera de entender el libre albedrío. Claro, una manera de entenderlo. Está bien, pero perdón, yo te digo, ¿no? Bueno, sí, sigamos. No, porque está bueno. Yo no daba un centavo por esto que dijo acá Teófilo. ¿Viste? Estuvimos hablando 20 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está rescatando el aspecto poco griego, digamos, de definir a Dios, ¿no? Como alguien activo, que se mueve, que corre y demás, ¿no? Porque Aristóteles lo definía como una especie de intelecto que se piensa a sí mismo, ¿no? Que es lo que vos justo estás diciendo, porque ¿qué otra cosa puede pensar Dios que no sea a sí mismo? Claro. Porque Aristóteles decía que si Dios pensara una cosa inferior a sí mismo, sería imposible. Porque Exactamente. Dios no puede, como es acto puro, no puede pensar algo sobre potencia, sobre alguna cosa inferior. Pero bueno, es una definición intelectual de Dios que no se ajusta al Dios del Antiguo Testamento. Todas las definiciones son intelectuales. Pero esa es una definición bien griega, digamos. Pero todos son inferiores. No es griega, no es ni griega ni sajona. Es intelectual, Bueno, es razonable. No es ni griega ni... ¿Pero por qué es razonable? Los griegos... ¿por qué es razonable? Y porque si no, no lo podés justificar. Pero entonces, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? Bueno, por eso- Incluso
Las intervenciones de Dios en el Antiguo Testamento son múltiples. Y la concepción de Dios también. El Dios, la concepción del Antiguo Testamento es, o lo que nosotros los cristianos creemos, es una Trinidad. Sí, vamos a ver con él. En el sentido de que no es acto puro, en el sentido de que cuando Él está amando, uno podría decir lo mismo de pensando en las decisiones, pero podríamos decir también a quién estaba amando Dios antes de crear al hombre. Y Él se estaba autoamando a Él mismo en las personas de la Trinidad. Está bien, ahora vamos a ver por qué. Autónico le vamos a adjudicar algo bueno, que fue el primero que utiliza justamente el término tría, en griego, que es decir tres. Ahora vamos a ver algunas cosas importantes. Bueno, nos quedamos acá, ¿sí? Obrar, alentar, proveer, por favor. Él es el Señor porque señorea sobre todas las cosas, Padre porque es antes de todas las cosas, artífice y hacedor, porque Él es el creador y hacedor de todas las cosas, Altísimo porque Él está sobre todas las cosas, omnipotente porque todo lo domina y envuelve, porque las alturas de los cielos y la profundidad de los abismos, los términos de la tierra en su mano están, y no hay lugar de su descanso. Los cielos son obra suya, la tierra es hechura suya, el mar es criatura suya, el hombre figura e imagen suya. El sol y la luna y las estrellas son elementos suyos, criados para signo de los tiempos, de los días, de los años, para servicio y servidumbre de los hombres. Y todo lo hizo Dios del no ser al ser, a fin de que por sus obras se conozca y comprenda su grandeza. Bueno, acá más o menos dice todo lo que el compendio de lo que creemos generalmente los cristianos, ¿no? No dice nada. Bueno, muy bien. Y acá va a tener una concepción naturalista de la resurrección, que no es un argumento muy fuerte tampoco, ¿no? Pero vamos a leerlo. Considera si te place la muerte de las estaciones, de los días y de las noches, cómo mueren y resucitan, y qué, ¿no se da una resurrección en las semillas y los frutos, y ello para la utilidad de los hombres? Así, por ejemplo, un grano de trigo o de cualquier otra semilla, una vez que se la echa a tierra, primero muere y se deshace, luego resucita y se convierte en una espiga. Y la naturaleza de árboles y plantas, ¿no es así que según la ordenación de Dios produce conforme a los tiempos sus frutos de lo oculto e invisible? Eso con respecto a la resurrección lo dice. Con respecto a la Eso lo saco de Pablo. Sí. Eso lo saco de Pablo. Pero digo, si vemos que las cosas en el mundo, digamos, ¿no? La naturaleza cumple con este ciclo de muerte y resurrección, de alguna forma los cristianos también vamos a ver. La naturaleza cumple muchos ciclos. Bueno. Nosotros cumplimos uno solo, o sea que el ciclo, bueno, nosotros creemos así, ¿no? Si no reencarnás, sí. Claro, los que creen en la reencarnación son muchos ciclos, como dice. Claro, está bien, pero digo lo cito porque no me parece un argumento muy sólido, pero bueno, lo tira ahí. No es el único que utiliza este argumento de ver cómo se dan las cosas en la naturaleza para compararlo con el hombre, ¿no? Sí. Sigamos. Acá sí es el primero, y esto es muy importante, el que hace la distinción entre los endiacetos, si lo dije bien, y logos proforiscos, ¿no? O sea, el logos interno inmanente y el logos externo, y ahora lo voy a explicar, ¿sí? Dios hizo todas las cosas de la nada, porque ninguna cosa podía ser coetánea con él. Es obvio eso, ¿no? Nada podía ser coetáneo con él. Ya que Él es antes de todas las cosas, increíble, creó al hombre a su imagen y semejanza por medio del verbo y preparó el mundo para el hombre. Entonces, primero, Teófilo es el primer cristiano en hacer esta distinción entre el verbo, o logos inmanente interior, logos endiacetos, y engendrado por Dios en sus propias entrañas, con su propia sabiduría, y el logos emitido o proferido por Dios, logos exterior, por medio del cual hizo todas las cosas y quien habló por medio de los profetas. Dos logos. Un logos interno inmanente, que es el logos engendrado por Dios, no creado por Dios, si no caemos en la herejía arriana condenada al Concilio de Nicea en 325. Dios engendra el logos, ¿sí? Ese es porque se le llama logos interior, inmanente, que está dentro de Dios, porque fue engendrado por Dios. Inmanere quiere decir quedar dentro. Ese es un logos. Y hay otro logos, que es el logos proferido, el logos exterior, que es el logos, ¿sí? Que conocemos nosotros, que es Cristo, ¿sí? Hay un logos interior y un logos proferido. El primero que utilizó esta diferenciación fue Teófilo de Antioquía. O sea, hoy todo el mundo habla de un logos engendrado y un logos proferido. O sea,
no son dos logos distintos, es el mismo logos, porque los valentinianos interpretaban que eran dos logos distintos. En el pleroma había dos Cristos, no, es más, acá 3 Cristos. ¿Se acuerdan que expliqué todo eso? Bueno, acá hay un solo logos. El logos que fue engendrado por Dios, el inmanente, es el que después es proferido, enviado al mundo, el exterior, hecho carne. ¿Para qué? Para salvación de todas las personas. Bueno, de todas las personas. Para salvación de todo aquel que cree, dice, no de todas las personas. ¿Sí? Lo que no entiendo es eso de engendrado, ¿no? Y es lo que dice la Biblia. No, la Biblia habla de Jesús. No, dice que es engendrado por Dios, dice la Biblia. Sí, Jesús. No creado, engendrado. Jesús, el logo. El logo del que está hablando, del inmanente, era lo que había dentro de Dios mismo. Claro, el engendrado. El que está dentro de Dios, el que Dios engendró, quiere decir el inmanente. El que surge de Dios. No, porque eso no iguala, entonces el logo no lo iguala al Padre. Es inferior, porque es engendrado. No, justamente lo iguala. No lo iguala. Sí. No, porque es un ser que no existía antes y existe No, a partir. no. Entonces existía desde el principio. Claro, Entonces no puede ser exengerado. No, Bueno, te pero lo es una explico. cuestión de tiempo. No es tiempo. Justamente, te lo explico. Y eso es lo que decían los arrianos. Sería bueno el año que viene que prepare el discurso contra los arrianos de Atanasio, para poder ver esto justamente. Si Dios es eterno, lo engendrado por Dios también es eterno. El Logos, engendrado por Dios, el Cristo, es eterno. ¿Por qué? Porque fue engendrado por Dios, que es eterno. Lo engendrado por Dios no está engendrado en el tiempo ni en la historia. Eso es lo que no entendían los arrianos. Por eso decían que Cristo era inferior al Padre. ¿Sí? Pero no está diciendo eso justamente Teófilo. Está hablando de que ese Dios engendrado por Dios, inmanente, interior, después fue proferido al mundo. Pero es el mismo Logos. Es la segunda persona de la Trinidad, la segunda hipóstasis. No contradice que porque haya sido engendrado por Dios sea inferior a Dios. ¿Inferior en qué sentido? Pero Ontológico no. Dios Porque... no fue siempre un Dios trino entonces. Ah, bueno. Ahí nos vamos a meter en otra discusión. No ahí nos metemos en otra discusión. No hay que entrar ahí. Pero no. No hay que discutir eso nada. Pensaba Tertuliano. Pero no hay que discutir nada, porque Sí, hay que... lo que está diciendo, si fue engendrado, hizo falta el tiempo. No. Otra vez. Si Dios es eterno, lo engendrado por Él es eterno también. Y no está sujeto al tiempo. Entonces no podés... Lo que está sujeto al tiempo es lo creado por Dios. Bueno, ángeles, hombres, naturaleza. Por eso no Cristo. no corresponde la palabra engendrado. No es eterno, porque Jesús no es eterno. Jesús, antes que... Jesús sí. Sí, Jesús es eterno. No estaba Jesús. Pero a ver, vuelvo de nuevo. Posee la misma sustancia desde la eternidad. Claro, si estamos hablando diferentes de la personas. diferencia entre el logos interno e inmanente, engendrado, y el logos externo, ¿Y qué más engendró Dios, aparte de los... el Espíritu Santo. ¿Y el Padre quién lo engendró? No, porque el Padre no lo engendró nadie porque es autoexistente, es increado, ingénito. Entonces quiere decir que antes de ser engendrado, el Logos y el Espíritu Santo estaba el Padre solo. No, porque el Padre ingénito ya en ese Padre ingénito estaba contenido el Logos y el Espíritu Santo. Entonces ya estaba contenido, ya estaba el Logos. Siempre, entonces si nadie dice que no estaba, siempre estuvieron. ¿Cuándo dije yo que no estaba? Pero, a ver, engendrado. Ese es el misterio de la Trinidad, justamente. Engendrado viene de... ¿Cómo? Engendró algo que ya estaba. Ya estaba, tenía la potencialidad de sacarlo, digamos. Y eso Estaba en él. Estaba en Dios. Claro. No estaba Jesús. Él es el hijo de la eternidad. No estaba el Jesús exterior, sí el interior. Claro. Por eso estamos haciendo la diferencia. No estaba el Jesús persona. Claro, es muy profundo lo que estamos diciendo, pero es lo que explica el misterio de la Trinidad. ¿Sí? Estaba el Cristo. Igual, esto amerita un café para el año que viene. Ver cómo refuta Atanasio a los arrianos. Porque no está muy claro entre los cristianos la diferencia entre engendrado, creado y todo eso. Habría que matizarlo mejor. ¿Sí? Pero tenemos a quien fue el primer autor cristiano que hizo esta diferencia. ¿Sí? Engendrado que es el Espíritu Santo y Y Cristo. La malo que hace la suerte de Cristo después de Cristo. Entonces. ¿Cómo?
Está mal cuando ponemos antes de Cristo y No, después de porque ahí estás hablando del Cristo proferido, el de la historia. No está mal. El Cristo histórico dividió la historia en dos, hay un antes de él y un después de él. El Cristo eterno